una mentira, es 100% veraz. Algo que aconteció, ¿verdad? A veces escuchamos historias de pesca y hay mucha exageración ahí, ¿verdad? Escucharon de aquel que siempre, ¿verdad? Decían, si uno decía, agarramos uno así, el de él es el pena más grande. Y él era así, y otro decía, él era así. Y le ataron las manos y dijeron para ver si empezaron a hablar de la pesca. ¿Y cómo te fue? Con las manos atadas, y él te comenzó y dijeron, ya lo tenemos. Y después hizo así, dice, así era el ojo. Así es de que, no, esto, lo que vamos a leer es verdad. Vamos a leer, por favor, que ustedes me siguen acá en Lucas capítulo 5, dice, comenzando el versículo 1, dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Oremos. Dios, gracias te damos por tu presencia en nuestro medio. Auxílianos para concentrarnos, Señor, en tus verdades y que podamos aprender, Señor, y sobre todo a encarar desafíos. Y gracias, Señor, porque esta tu iglesia se ha lanzado a boga mar adentro y tú has bendecido, Señor, pero queremos continuar fieles, Señor, yendo a lo profundo, si es tu voluntad. Gracias una vez más, y dedicamos todo esto a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos. En esta lección que hemos leído, hermanos, en esta porción de la Escritura, aprendemos algunas lecciones muy importantes. No solamente para nuestra vida personal y para nuestra vida familiar, sino por supuesto también para nuestra iglesia. Acá vemos tres escenas. Hay tres escenas aquí en esta porción que hemos leído. Las tres comienzan con A. Entonces la primera escena es una escena de acción, luego una escena de aflicción y luego vemos una escena de abundancia. La primera ahí comienza con el versículo 1, dice que el gentío, fíjese bien, dice el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Acá vemos una escena de acción, de entusiasmo, de fervor. Dice que estaba aquí, hermano, esta multitud de personas, dice que se vinieron para escuchar al predicador más grande de todos los tiempos. Nadie más ni menos que el Señor Jesucristo.
Y estaban ahí, ¿verdad? Hasta empujándose unos a otros. Y bueno, el día de hoy, hermanos, la gente se agolpa, ¿verdad? Para muchas, o se congrega para muchas razones, ya sea en un teatro, o para escuchar a un político, o en un concierto, o en un estadio, o un centro deportivo. Bueno, pero qué lindo es cuando la gente, ¿verdad?, se junta para escuchar la palabra de Dios. No hay nada más hermoso que eso, ¿verdad? Yo recuerdo bien cuando llegué a la iglesia y escuché la palabra de Dios, y hay algo tan hermoso. Y yo parecía que el pastor me estaba, y decía, pues yo decía, ¿cómo sabe mi vida? ¿Quién le contó mi vida? Algo realmente que me impactó, y bueno, yo dije, bueno, esa es una reunión especial. Pero volví la siguiente reunión, y otra vez era algo realmente práctico, algo que me ayudaba, algo que verdaderamente me ayudaba a encarar los problemas, las dificultades de la vida, algo que no hacen a veces los psicólogos, ni nadie a veces. Los expertos supuestamente, ¿no? Y la palabra de Dios sí, porque es un libro vivo. Y escuchamos, ¿verdad? Quiero simplemente recordarte, ¿verdad?, que al venir a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad?, debemos venir con expectativas, ¿verdad? No hay pocos, no, vengan con ganas, ¿verdad? Hay personas que van a tatas con más pasión que a la iglesia. No debe ser así, ¿verdad? Espero que no sea así en tu caso, y que estás acá con fervor, con entusiasmo, ¿verdad? Con ganas de escuchar palabra de Dios. Amén. Y acá por lo menos, ¿verdad?, en nuestra iglesia es lo que vas a escuchar. No vamos a escuchar, vas a escuchar un mensaje basado en este libro, ¿verdad? Que verdaderamente te va a ayudar, te va a desafiar, te va a educar, y si tú aplicas las verdades de Dios, pues vas a ver tu vida cambiada, transformada, y como lo ha hecho con la mayoría de los que estamos aquí presentes. Y dice, qué hermoso, hermanos, es juntarnos a escuchar, ¿verdad?, estas palabras. Dice el Salmo 122:1, dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Qué linda actitud, ¿verdad?, cuando vamos a la casa de Dios con esa actitud, expectativa, con fervor, con ganas de escuchar a Dios, ¿verdad? Nos dice el Salmo 84:1-3, dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Qué lindo, ¿verdad? Congregarnos, ir a la casa de Dios, a escuchar nada más, ¿verdad? Y menos que a nuestro Dios. Ahora, hermanos, entonces aquí estaba esta multitud, ¿verdad? Escuchando al Señor Jesucristo, vemos en la primera escena, pero la segunda escena, de pronto, hermanos, todo cambia. Y vamos de una escena, ¿verdad?, de acción, de fervor, de entusiasmo, y a una escena de aflicción, si se quiere decir, o de tristeza, de preocupación, de desánimo. Y dice ahí, leemos, dice que estos pescadores, dice, habían descendido de sus barcas y lavaban sus redes. Está ahí hablando, ¿verdad?, de Pedro y su hermano Andrés y Juan. Dice que habían ido a pescar, dice, y habían estado pescando toda la noche.
Toda la noche habían estado pescando, ¿verdad? Y habían tirado la red a la derecha, a la izquierda, yo no sé, hacia el frente, hacia atrás, y no habían pescado absolutamente nada. Nada. Ahora, no quiero que malentiendas, que se aclare esto. Esto no era un hobby para ellos. Ellos no habían simplemente ir para ir y bueno, vamos de compañerismo y pasar un tiempo lindo. Es hermoso, ¿verdad? Ir y pescar y a veces lo más lindo es el compañerismo. Pero no es el caso de ellos. Ellos estaban ahí, escúchame bien, porque ese era su trabajo. El no pescar nada, ¿saben lo que eso significaba? El no traer capaz alimento para su familia, el no poder cubrir las cuentas, el no poder proveer lo suficiente, lo necesario para su familia. ¿Algunos de ustedes saben lo que es eso? O muchos de ustedes. Nosotros. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario, la cantidad de veces en Dallas que levantaba el colchón y buscaba a ver si encontraba una monedita debajo de la cama para poder tomar el ómnibus para ir al seminario, y varias veces no encontraba, y bueno, a caminar a las 4 de la mañana para llegar a las 7 de la mañana al seminario. Así que los seminaristas que están acá no se quejen. Muy bien, la vida del seminario no es fácil, hermanos, y bueno, Dios usa todo eso, hermanos. Dios es bueno y va aprendiendo lecciones. Cuando usted va a estudiar, eso es lo que les enseño yo a mis hijos, y acabo de tener una charla muy seria con mi hijo David. Le digo, hijo, que justo hoy llegó a la universidad allá en Pensacola, y yo le hablaba antes de irse, una larga charla, y le digo, bueno, David, allá hice un año, pero ahora entré en segundo año, y le digo, David, la universidad, no solamente vas a obtener conocimiento, vas a aprender o debes aprender a cómo lidiar con la presión. Y hay muchas lecciones que tú vas a aprender, que en esa, no solamente académicas. Y bueno, así es que, hermanos, no olvidemos entonces que estos hombres, Pedro y su hermano Andrés y Juan, estaban tristes, desanimados porque no habían pescado nada. De tal manera, mira lo que dice ahí en el 5, estamos en Lucas 5:5, dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero no sé cuántos de ustedes creen que cuando Jesús llega todo cambia. Sabemos, ¿verdad? Mi vida era un caos, mi vida era un desastre antes de tener un encuentro con Jesucristo. Cuando Cristo Jesús llegó a mi vida cambió. Cuando Cristo Jesús, aún hablando, vino hace 2000 años, y este mundo no fue igual. Por eso hablamos de un antes de Cristo y un después de Cristo. Cristo vino y dividió la historia en dos. Que donde aún los ateos, ¿verdad? En sus libros de biología tienen que leer ahí, bueno, tantos años, o los arqueólogos, no tantos años antes de Cristo. Y Jesús vino y este mundo no fue igual. Y así lo mismo sucede en la vida de un individuo, ¿verdad? Cuando viene y tiene un verdadero encuentro con Jesucristo, su vida nunca más va a ser igual. Y aquí vemos, hermanos, al Señor Jesús, ¿verdad? Vemos su misericordia, su bondad y su interés no solo por las multitudes. Él se interesa por los individuos. Él se interesa por cada uno de nosotros. ¿Sabes? ¿Te das cuenta? ¿No te impacta de que Jesús sabe perfectamente lo que hay en tu corazón? Él conoce tus dolores, tus angustias,
sufrimientos. Él sabe lo que te está aconteciendo en tu vida. Capaz nadie más, ni los familiares, ni los vecinos, y los hermanos en Cristo o el pastor, pero Él sí lo sabe. Y sabes, no solamente Él lo sabe, le importa. Y no solamente eso, sino que Él puede y quiere hacer algo al respecto. Acá a veces, ¿verdad? Hay personas que nos quieren ayudar, pero hasta los mismos médicos llega un momento, ¿verdad? Y que dicen, señora, hasta aquí llegamos. Ya hicimos todo lo que se pudo hacer y ahora no hay nada más. No nos pueden ayudar. Pero hay alguien que siempre sí nos puede ayudar. Gloria a Dios. ¿Y es quién? Se llama Jesucristo. Recuerdo haber llegado hace muchos años. Mi esposa y yo íbamos de puerta en puerta allá en el General. Llegamos a una casa cerca de la iglesia allá en el General y salió una señora bajita, chaparrita, y empezamos a hablar y mire, no dice, yo no nos recibió muy bien, pero le digo, pero acá le doy esta literatura, léala. Y salió el esposo y también le quise hablar, él escuchaba más, pero ella no. Y le digo, bueno, me querían devolverla, digo, déjenla, algún día la va a precisar, lea esto. Bueno, nos fuimos. Un día apareció un hombre en casa y tocó la puerta y yo estaba en una reunión, salí y ahí estaba este hombre y me dice, ¿se acuerda de mí? Lo veo y digo, ¿usted no vive allá en tal? Sí, dice, José Villanueva. Dice, sí, dice, usted estuvo ahí en mi casa, dice, y mi esposa y yo también le dijimos que no nos interesaba. Y disculpe, ¿verdad? Que no lo tratamos muy bien, y pensábamos que no, dice, y que no precisábamos, pero preciso. Y comenzó a lagrimear ahí, por favor, dice, yo preciso ayuda. ¿Me puede ayudar? Le digo, escúcheme, déjeme terminar esta reunión, ya sé dónde vive, ahí espéreme, estoy en 15 minutos, 15, 20 minutos estoy ahí. Y qué bendición fue poder llegar y me acuerdo haberle dicho, mira, José, después que me contó la situación, lo que estaba pasando, ¿verdad? Los que no saben, su esposa Alicia, su hijo Álvaro, ¿dónde está Álvaro? Allá está Álvaro, a ver. Y sabe una cosa bueno, le digo a José, yo realmente quisiera ayudarte, pero no hay mucho que yo pueda hacer. Pero yo sé de alguien que puede solucionar todo este problema. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Se llama Jesús. Y ya le empecé a explicar, y ahí José Villanueva entregó su vida a Cristo. Y nos arrodillamos ahí, él clamó a Dios y ahora usted los ve, a los Villanueva, José y Alicia, una pareja, ya se habían divorciado, se volvieron a casar. Amén. Amén. Y acá está Álvaro, un gigante, ¿verdad? Un gigante en nuestra iglesia, un tremendo líder. Así es de que, hermanos, a veces, ¿verdad? Aún en los momentos de adversidad, en los momentos difíciles, Dios puede obrar, hermanos, increíblemente. Alguien dijo por ahí correctamente, las adversidades del hombre son oportunidades para Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí no vinimos a Dios en un momento de crisis? Dios usó eso. Ahora, hay algunos que tienen un Dios de crisis, ¿verdad? Y por eso aparecen. Cuando están en problema, ahí sí vienen, ay Diosito, ayúdame. Pero, gloria a Dios, ¿verdad? Cuando tenemos una verdadera conversión, cuando de corazón, ¿verdad? Le pedimos, Dios, sálvame. Dios, te entrego mi vida, me arrepiento de mi pecado. Y ahí vamos a veces, esa crisis nos va obviamente a ayudar para conocer
al Salvador, ¿verdad? Y vamos a arrepentirnos de corazón y habrá fruto permanente. Bueno, hermanos, aquí vamos a hacer, Jesús llega y él está viendo no solamente la multitud, él está fijándose y allá está Pedro y sus compañeros y están desanimados, se sienten fracasados, están pasando mal porque no han tenido fruto, no cosecha, digamos, pesca y están preocupados, desanimados y Jesús se acerca y va a hacer algo al respecto. Y acá vemos esta abundancia. Vamos a ver la tercera escena de abundancia. Entonces hemos dicho que la primera escena es una escena de acción, la segunda una escena de aflicción y la tercera escena es una escena de abundancia. Miren lo que dice el versículo 6 y 7, dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que no estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Qué pasó? Importante, ¿cómo podemos ir de pasar de no tener nada a no saber qué hacer ahora con tanto pescado? Vemos de un momento de aflicción a un momento de abundancia, un momento de tragedia a un momento de triunfo, de tristeza a gozo, de fracaso a victoria, de ningún pescado a tener cientos de pescados, porque dice que ahora las dos barcas estaban tan llenas de tantos pescados que se hundían. ¿Qué sucedió? ¿Cómo aconteció eso? Bueno, vemos acá dos cosas. Jesús hace dos peticiones. Le pide a Pedro dos cosas. Una muy fácil, bien sencilla, y la otra nada fácil, muy complicada. Y así es, hermanos, Dios es bueno y déjame te digo, a veces si tú no estás dispuesto a obedecer, acá la clave vamos a ver por lo que el milagro aconteció porque ellos obedecieron. Pero si tú no obedeces en cosas pequeñas, tú no vas a obedecer en cosas grandes. Por eso es importante comenzar obedeciendo en las cosas pequeñas. La primera le dijo a Jesús, a Pedro, ahí le dice en el versículo 3, le rogó que apartase de tierra un poco la barca. Le dice: Pedro, empuja un poco la barca hacia el lago. Y bueno, no era tan difícil. Viene Pedro y le empuja un poco y de ahí el Señor Jesús usó la barca como el púlpito. Y la gente ahí enfrente del lago, imagínense, por favor, viaje hasta allá y vea qué hermoso, ¿verdad? Y está Jesús. Y Jesús predica, hermanos, y dice que cuando terminó de predicar, ahí es cuando vino la segunda petición, que no fue fácil. Dice el versículo 4, le dijo a Pedro, dice: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Cómo? Había pasado Pedro toda la noche pescando y no habían pescado absolutamente nada, y ahora Jesús les manda que vuelvan otra vez a pescar. Pedro, hermanos, pudo haber dado una lista larga de excusas para no obedecer. Pedro pudo haber dicho: Señor, estoy cansado. Señor, ya lavamos las redes. Cristo, estuvimos allá, no hay nada. O pudo haber dicho Pedro, Jesús, tú eres carpintero, yo soy pescador. Yo me dedico a eso, Jesús. Escúchame bien, hermanos, no dio ninguna excusa. Le costó al principio, ¿verdad?
Dice que medio que titubeó un poco, ¿verdad? Y dice ahí, dice el versículo 5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Dice: mas en tu palabra echaré la red. Hermanos, aquí está la clave, ¿no? Hay tantas personas que quieren ver maravillas en sus vidas o en su familia, pero no están dispuestos a obedecer. Y yo te hago la pregunta: ¿tú quisieras las bendiciones de Dios en tu vida? Y por supuesto, todos vamos a levantar. Sí, yo quiero que Dios me bendiga. Pero ¿sabes una cosa, hermanos? Anótalo, por favor. Dios bendice la obediencia. Dios no bendice la desobediencia. ¿Vas a seguir desobedeciendo a Dios? Haciendo a un lado las verdades de Dios, los principios de Dios, una vida desobediente es cruel, es horrible. La vida, yo no sé, hermanos, bueno, lo vemos constantemente, ¿no? A veces Satanás le tiene una venda en los ojos. Un día un hombre, me acuerdo, yo de nuevo cristiano, caminando a la universidad, yo dije esa mañana, yo le voy a hablar a alguien de Cristo. Le voy a hablar. Desde temprano en mi vida cristiana aprendí que yo tendría que ser pescador de hombres. Y me acuerdo que digo, voy a hablarle y a ver quién Dios pone en mi camino. Y venía orando, y de pronto veo allá un hombre y veo una sombra. Digo, bueno, ya viene un hombre tempranito, de madrugada. Y ya miré y bueno, a medida que se iba acercando el hombre, vi que era una persona de esos, digamos, abandonada, ¿no? Que no tiene casa, así, y ya todo haraposo, ¿verdad? Y bueno, y viene y me empieza, ya le saludo, ya me pide dinero, y le digo, no, algo para comer. Le digo, bueno, yo ahora dinero no te voy a dar, pero mira, a media cuadra ahí hay un lugar y te voy a comprar una dona, un bizcocho. Y ya le empecé, le digo, ¿cómo te llamas? En su vida, y me empezó a hablar, y le digo, de su vida. Había pasado por 4 matrimonios y su vida un desastre. Tenía 3 hijos, uno de ellos esperando la pena de muerte en California. Todo horrible, hermanos, y apestaba. Era algo horrible el olor. ¿Y dónde dormiste anoche? Dice, allá en el puente aquel. Y le digo, hace frío, ¿y cómo te tapaste? No, me eché unos cartones arriba. Pero digo, ¿no tienes dónde? No, dice, no, fui allá con mi hijo, dice, hace como 2 semanas, me corrió como un perro, no quiere saber nada de mí. Y bueno, y mientras caminábamos allá al lugar para comprarle el bizcocho, ¿verdad? Empecé a hablarle de Dios. Y me para y me dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, muchacho? Dice, la vida cristiana es dura. Es difícil la vida cristiana. Yo me acuerdo, hermanos, con ganas de darle una cachetada y pegarle y decirle, ¿verdad? La vida mundana, mira cómo estás, mira hasta dónde has llegado, mira con lo que te has convertido, mira la asquerosidad en que vives, mira la vida vacía, mira dónde estás durmiendo, mira no tienes dónde bañarte, mira el hambre que andas. Mira qué es lo que has hecho con tu familia. Mira a tu hijo esperando la pena de muerte. La vida cristiana, no te digo que no es fácil, pero tenemos al Señor. Él es nuestro poderoso gigante. Él es nuestro Dios. Él nos auxilia, Él nos levanta, nos saca de donde estemos. La vida mundana, yo anduve ahí. No me dio nada más que mugre. Satanás te pone el pie en el cuello y te hace tragar la mugre de este mundo, los gusanos.
Cristo nos levanta, nos bendice, nos limpia, nos prospera, nos bendice, nos provee compañerismo. Realmente se interesa en nosotros, en nuestro bienestar, se preocupa. Dios bendice la obediencia. Acá Pedro pudo haber dado muchas excusas, pero me encanta cuando dice: Señor, y nada hemos pescado, dice, más en tu palabra echaré la red. Lo que dice, mira, está diciendo a Pedro: Señor, lo que tú me estás diciendo no va con la lógica. No tiene sentido, Señor. Tú no sabes, fuimos a pescar de noche porque los peces están en la superficie durante la noche y los podemos alcanzar con nuestra red, pero en el día, Jesús, mira, ya es de día, mira, está amaneciendo, ahí está el sol y los pescados ahora están en la profundidad, no los podemos alcanzar con nuestra red. Y hermanos, él pudo haber hecho todo eso, pero lo que Jesús le pedía no era lógico y no era fácil, hermanos. Pero dice: Señor, no lo entiendo, no lo comprendo, mas en tu palabra echaré la red. Dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Cuando obedecemos, hermanos, vamos a recibir las bendiciones de Dios. ¿Qué hubiera pasado si Pedro no hubiera obedecido? No estaríamos leyendo este milagro. No hubiera habido este milagro. Y este milagro, hermanos, iba a ser crucial, trascendental. La vida de Pedro y sus compañeros nunca más iba a ser igual. Pedro dice que terminó, dice, viendo esto, Simón Pedro, dice el 8, tal milagro que de no haber tenido nada y ahora tener tantos cientos de pescados, posiblemente cientos, ¿verdad? Dice, viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, o sea Pedro, ¿qué le dijo? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ahora le dice a Pedro: Pedro, no vas a estar pescando más peces. De ahora en adelante tú te vas a ir y vas a predicar el evangelio y vas a pescar hombres, vas a traer hombres a la salvación. Tú vas a ser instrumento para que multitudes vengan a conocer el perdón de pecados. Yo te hago esta pregunta: ¿obedeció Pedro? ¿Quién fue el que se puso de pie el día de Pentecostés y predicó y 3,000 almas vinieron a los pies de Cristo? ¿Quién fue? Pedro. El doctor Pedro. Háblame. ¿Qué dones, qué habilidades tenía Pedro? ¿Quién era Pedro? ¿Cuántos títulos tenía universitarios? Cuando leemos ahí en Hechos 4:13, dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Era, dice Pedro, un hombre sin letra y del vulgo, sin mucha cultura o posición económica elevada, pero se puso en las manos de Dios. Él no tenía una educación formal, no estaba confiando en su conocimiento, en su sabiduría. Él era un rudo pescador, pero se puso en las manos de Dios.
y Dios lo usó grandemente. Yo te hago esta pregunta: ¿tú sabes quién es la persona, el individuo más prominente, que más sobresale en los primeros 12 capítulos del libro de Hechos? Pedro. Sabemos entonces que Pedro obedeció, no solamente tiró la red y pescó, ¿verdad?, grande, sino que en su vida. Y vimos lo que Dios puede hacer. Ahora, ya al concluir, te está diciendo Dios en esta noche: boga mar adentro. Como iglesia, hermanos, hemos visto maravillas, hemos visto cosas grandes en estos 20 años. Pero no podemos, hermanos, vivir del pasado. Queremos mirar hacia el frente. Y el Señor nos está diciendo: lánzate, boga mar adentro. Yo sé que nos gusta estar en la orillita, ¿verdad? ¿A quién no le gusta estar ahí? Nos gusta, a mí me encanta estar en la orilla de la playa o el mar y quitar los zapatos y la arenita, pero a veces el Señor nos dice: lánzate, ve hacia lo profundo. ¿Y cuántos dicen: no, Señor, tengo miedo? No, Señor, eso va a ser difícil, eso me va a costar mucho. Y te pierdes las bendiciones de Dios. Dios nos sigue desafiando. Dios capaz te está en esta misma noche, ¿verdad?, boga mar adentro, en tu vida devocional. Estás dando atención a tu vida devocional, estás leyendo tu Biblia, estás orando. Tú dices: no, por eso estás como estás. Porque si obedecieras, las cosas serían diferentes. Boga mar adentro en tu fidelidad a congregarte. La Biblia dice: no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Es palabra de Dios, hermano. No, dice: a mí no me gusta congregarme. Escúchame bien, hay muchas cosas que debemos hacer nosotros porque es lo correcto. Y cuántas veces, ¿verdad? Yo me acuerdo la vez, no es que no fui a la iglesia, fui a otra iglesia bautista también, iglesia bautista. Fuimos con mi esposa una mañana, queríamos ir, estábamos en Dallas y éramos miembros de la primera iglesia bautista de Dallas, una iglesia enorme, pero queríamos ir a una iglesia hispana, porque esa era todo americana, y fuimos, iglesia bautista El Buen Pastor. Y todo, llegamos, estaba bien, nos gustó, ¿verdad? Y salimos, prendimos la radio, ¿y qué salió? El presidente Bush había estado en la iglesia, en la primera iglesia bautista. Y pues, si hubiéramos estado ahí, ni el doctor Chris lo sabía, el pastor, que iba a estar el presidente ahí. Me avisaron después de la medianoche. Pero hermanos, cuando no vas, no te congregas, o te estás perdiendo bendiciones. Hay cosas que debes saber, que debes aprender, y no las estás aprendiendo porque no estás ahí. Capaz, hermanos, te está diciendo Dios: boga mar adentro, para que pongas, ordenes tus prioridades. ¿Cuántas personas, no? Sus prioridades son un desastre, un caos. Para algunos, ¿verdad?, en primer lugar su perro. Si no le importa, si no tiene comida para sus hijos, su esposa, no importa, para el perro. Otros, ¿verdad?, su auto o su moto. Pero dice la Biblia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás añadido será. Hermano, yo me lancé, dije: Señor, tú vas a proveer. ¿Sabían ustedes que nosotros, los bautistas independientes, los misioneros, ¿saben que nosotros vivimos por fe? Yo no tengo un salario fijo.
ni el pastor Jonathan tampoco. Confiamos en que Dios va a las iglesias y va a proveer y como ustedes pueden ver, el Señor no nos ha fallado. Te digo a ti, joven, que estás pensando ahí, ¿verdad? Satanás te tiene ahí. Si yo me lanzo al pastorado a ser misionero y después de qué voy a pasar, ¿cómo voy a dar de comer a mi familia? Y Satanás, y capaz te está diciendo, hermano, lánzate. Lánzate. Dios te va a proveer y mucho más de lo que tú te imaginas. Debemos decir, heme aquí, Señor. Lánzate, capaz boga más adentro en el perdonar. Debes aprender a perdonar. Estás lleno de resentimiento, de amargura, de memorias que te torturan y todo. Ya es tiempo de perdonar. Es tiempo, hermanos, capaz de lanzar boga mar adentro a buscar a las almas, buscar a los perdidos. Pero me da miedo, me da temor. A todos nos da. Pero la gente necesita escuchar el Evangelio. Pero yo te quiero desafiar en esta noche, sobre todo a que, como dice, boga mar adentro en cuanto a tu salvación. Déjame te digo, amigo, amiga,